No sé si alguna vez les ha pasado que hay personas que quieren desaparecer de su vida, pero que no saben cómo hacerlo. Y lo hacen de tal manera que no les importa hacerle daño a los demás, no les importa hacerle daño a su familia, ¿sí? Siendo que sencillamente pueden decir hasta aquí llegué, no voy más, y no causar un daño tan grande como el que mi esposo le causó a nuestros hijos. Yo tengo dos niños. En ese entonces mi hijo mayor tendría 15 años y mi hija menor tenía 3 años. Mi esposo vivía en una ciudad, mi esposo vivía con sus padres, mi esposo estudiaba mecatrónica, pero pues él realmente no era que le agradaba mucho su profesión. Y yo pues estaba estudiando enfermería. Yo salgo embarazada, mi esposo toma esto como excusa para dejar sus estudios, cosa que no le agradó a sus padres, entonces la agarraron contra mí. Entonces yo le dije a mi esposo que nos fuéramos a vivir a otra ciudad, porque pues realmente no quería tener inconveniente con sus padres. Y a pesar de que yo le insistía mucho a mi esposo que terminara su carrera, y pues más adelante yo retomaría la mía. Mi esposo no quiso, yo sí retomé mi carrera, la terminé y demás, y empecé a ejercer. Mi esposo no quiso terminar su carrera, ¿sí? De mecatrónica, pero pues comenzó a trabajar en algo relacionado con esta profesión. Así llevamos una vida normal, no nos sobraba el dinero, tampoco nos faltaba, ¿sí? Pero pues teníamos una vida completamente normal. Mi esposo no visitaba a sus padres, pues yo le decía que eran sus padres, que los visitara, no los visitaba supuestamente. Y su hermana, mi esposo tiene una hermana, se vino a vivir también con nosotros. Tiempo después, la chica se independizó, ¿sí? Quedamos viviendo los niños, mi esposo y yo. Mucho tiempo después, mi hijo tendría alrededor como de 12 años cuando mi suegro fallece. Mi suegro fallece en un accidente automovilístico. Mis suegros pues viajaban mucho a nivel nacional y pues desafortunadamente mi suegro perdió el control del vehículo y mi suegro fallecen los dos. Mi esposo va a su ciudad a hacer la velación de sus padres, el entierro, demás. Yo realmente no quise ir porque pues no me sentía cómoda porque pues sus padres nunca habían tenido afinidad conmigo. Entonces mi esposo viaja a su hermana y todo normal. Mi esposo duró por allá como 20 días, pero cuando regresó yo sí lo veo todo extraño. Pero pues realmente yo quise entenderlo, yo pensé que era por el tema de que había perdido sus padres, de que de pronto, como tenía tiempo sin verlo y demás, yo dije que era por eso. Entonces mi esposo también me quería hacer sentir a mí culpable, que porque él no veía a sus padres, que había sido culpa mía. Y yo realmente pues en ese momento me quise sentir culpable. Al día de hoy ya entiendo que no fue mi culpa absolutamente nada, porque yo aquí en toda esta historia yo fui la víctima. Mi esposo había fines de semana que descansaba, entonces me vine a enterar después, y agarraba para donde sus padres, ¿sí? Y él a mí me decía que le tocaba trabajar, o que iba a un lado, que iba a otro, en fin. Me hizo ver que nunca tenía esa comunicación con sus padres. Cuando regresó, que él comienza a decirme que sus padres, que por mi culpa, yo me quise también sentir como culpable, bueno, ahí empezó el deterioro de nuestra relación. Un día cualquiera, ya habían pasado como 6 meses, mi esposo me dice que debe viajar a la ciudad de sus padres porque se iba a hacer cargo de la pequeña empresa que tenían sus padres, era una empresa de alimentos de la casa, y que iba a darse cuenta cómo podía resolver alguna situación, que iba a viajar con su hermana, no le vi ningún tipo de inconveniente. Así fue, ellos viajaron, estábamos en comunicación, mi esposo me llamaba un día sí, un día no. Bueno, cierto día mi esposo me dice pues, que iban a ir a un río, que iban a compartir un rato con sus amigos y demás. No le vi nada de malo.
Me llama su hermana horas después y me dice que mi esposo se sumergió al río y no salió. O sea, que llegaron los socorristas, los rescatistas y demás, y mi esposo no aparecía. Ahí sí me preocupé y viajé a esta ciudad y efectivamente estaban buscando a mi esposo, el cuerpo de mi esposo, y mi esposo no apareció. Duramos como 3-4 en esta búsqueda. Yo debía regresar porque pues tenía a mis niños solos y pues también tenía mi empleo y demás, aunque me habían dado permiso, bueno. Entonces mi cuñada regresa también como 3 o 4 días después. Entonces quedamos en que íbamos a hacer una lápida cerca a la tumba de sus padres, pues para que mis hijos tuvieran un sitio donde ir a ver y a visitar a su padre. Mi cuñada estuvo de acuerdo, no pasó absolutamente nada. Bueno, hicimos este sitio, fuimos allá y todo quedó así. Mi hijo, como les dije, ya iba a entrar a la universidad, pero al yo quedar sola, quedar sin apoyo económico, tocó meterlo en una institución pública a estudiar mecatrónica. Mi hijo, ustedes saben que hoy en día las redes sociales son un boom, son un éxito. Mi hijo comenzó amistad con una niña de esta ciudad donde eran mis suegros y cierto día me dice mi hijo: mami, este señor se parece a mi papá. Yo le dije: ¿cómo crees? Pero efectivamente miré la foto y efectivamente sí era mi esposo. Yo le dije: no, hijo, de pronto no tienes un leve recuerdo de tu papá, pero no, ese no puede ser tu papá. Vine, busqué el perfil de esta chica, le escribí, le dije pues que mi hijo estaba estudiando mecatrónica, que yo quería que viajara allá, que si de pronto ella me podía ayudar. Y esta chica me dijo que sí, porque su padrastro era el dueño de una empresa de estas allá en esa región. Yo le pregunté que cómo se llamaba su padrastro, efectivamente me dio el nombre de mi esposo. Llamé a mi cuñada, que seguía viviendo en la misma ciudad, le dije que necesitaba verla, le mostré la foto, le mostré la conversa y mi cuñada me dice que mi esposo simplemente fingió su muerte y desapareció porque quería hacer una nueva vida, porque sus padres siempre habrían querido que él fuera el esposo de esta muchacha con la que estaba viviendo actualmente y pues que por yo haber salido en mi embarazo eso no pudo haber sido. Entonces esta señora era viuda, entonces él se le vio fácil honrar la memoria de sus padres fingiendo su muerte, haciendo una nueva vida, una nueva familia y dejando a mis hijos sumidos en una gran tristeza. Yo simplemente le dije a mi cuñada que si él pudo haberme dicho que no iba a vivir más conmigo y no habría pasado absolutamente nada, ¿sí? Pero pues que él no se sentía capaz. Entonces yo le dije a mi cuñada: no sé si le vas a decir o no le vas a decir, pero yo voy a ir hasta allá. Mi cuñada pensó, no sé, que era mentira o no sé ella qué habrá pensado o no le dijo nada, pero yo sí viajé hasta allá, llegué a la dirección donde mi hijo me había averiguado. Ya para este punto ya yo le había dicho toda la verdad a mi hijo mayor. Fuimos, tocamos en la casa de este señor y efectivamente me abrió la esposa. Cuando yo pensé que esta señora se iba a sorprender o de verme o de pronto sí, no, esta señora lo que hizo fue que me preguntó: ¿y tú qué haces aquí? Lo que me dio a entender que esta señora estaba sabida de todo lo que había hecho mi querido esposo. Entonces, como le dije: ¿cómo? Me dijo: sí, ¿tú qué haces aquí? O sea, le dije: estoy buscando a mi esposo. Me dijo: no, no es tu esposo, es mi esposo. Le dije: pues es mi esposo porque estamos casados. Lo necesito. Efectivamente lo llamó y él me dijo que la historia que ya su hermana me había contado. Yo le dije: no era más fácil que me hubieras dicho que te quería separar y ya no había pasado nada,
Entonces me dijo que era que él no quería compartir la herencia que le habían dejado sus padres conmigo y con sus hijos, y que si legalmente se separaba tenía que compartir. Entonces, realmente nunca estuve pensando en su dinero ni demás porque no me interesaba, ¿sí? Además, yo pensaba que mis suegros no tenían dinero, cosa que también estaba errada. Entonces, es aquí donde inicia una batalla jurídica, porque realmente si quiero que le entregue a mis hijos, no a mí, a mis hijos la parte que legalmente les corresponde. Porque es que no es justo que mi hijo esté estudiando en una institución pública cuando su padre tiene cómo pagar una institución privada. No es justo que mis hijos y yo hayamos pasado necesidades, como a veces no teníamos para pagar los servicios, nos veíamos apurados para pagar el arriendo y demás, y mi esposo teniendo la cantidad de dinero suficiente para poder cumplir con sus gastos como padre. Realmente yo no le estoy pidiendo nada para mí, porque siempre he trabajado. Pero sí voy a empezar a reclamar el derecho de mis hijos, porque no fue la manera correcta como él actuó para separarse de nosotros. No tuvo en cuenta el dolor que le estaba causando a mis hijos y el dolor que me causó a mí en su momento. Y el dolor que hoy en día, a pesar de que ya ha pasado tanto tiempo, mis hijos siguen sufriendo de que por qué su padre tuvo que hacer una cosa de estas. Entonces, aquí comienza una batalla legal que espero que mis hijos logren obtener parte de lo que realmente les corresponde. Cuéntenme si han vivido alguna historia similar o parecida a esta. Suscríbete a mi canal para esta y otras historias en historias reales y paranormales con Yadi Laguay. Suscríbete a mi canal.